Vamos a continuar, hermanos, dándole gracias al Señor, que Él siga bendiciendo este tiempo, que podamos seguir entendiendo, que podamos seguir creciendo y que es por la gracia, es por su gracia que entendemos y empezamos a entender cosas que antes no era así. Y vamos a nuestras Biblias para aprovechar bien el tiempo. Abra en el libro de Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y hay una figura ahí hermosa en la literatura bíblica, el tipo de Israel, el tipo de la iglesia. Es increíble cómo Dios en su plan eterno maneja todo. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, dice que todo lo que le pasó a Israel y está escrito es para nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los tiempos, para que nos sirva de ejemplo. Así que cuando vamos al Antiguo Testamento es buscando enseñanzas, buscando crecimiento de esto que Dios nos ha dejado, la Biblia, su palabra, la autorrevelación de Dios. Hermanos, si no fuera porque Dios se reveló, anduviéramos y la humanidad anduviera completamente perdida. Si ahora se batalla para encontrar el rumbo, teniendo la revelación completa de Dios, porque de eso se trata en la Biblia, el Dios que se reveló es la autorrevelación de Dios para conocerlo, y tenemos una gran carencia de conocimiento de Dios, pero no porque Él no haya sido vasto y misericordioso en su revelación, sino que hay unas fuerzas que se oponen, hay unas fuerzas que roban toda la energía, roban toda la vitalidad, roban toda la decisión que la iglesia quiere poner para conocer a Dios, porque hoy cantamos eso, de conocerlo. Pablo el apóstol lo dice ahí a los filipenses, que él todo lo tiene por basura con tal de conocer al Señor, o sea, quitando todo lo que estorbe, porque de eso es lo que se trata, las artimañas del enemigo, y es ponernos obstáculos para que nosotros no nos resplandezca la luz del evangelio, para que no conozcamos a Dios. Y en verdad es una tarea que tenemos pendiente, hermano. Y eso es lo que trabajamos la mayoría de los pastores, aquellos pastores que están en el entendido, es poder, con el poder y la misericordia de Dios, que haya un despertar. El despertar no viene por emoción, sino por convicción, y la convicción la genera el conocimiento de Dios, de la persona de Dios. Se llaman de los atributos de Dios, quién es Dios y cómo es nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosísima tarde, Dios, que podemos respirar en este templo, en este momento, en que este lugar dejó de ser un lugar común para convertirse en tierra santa por tu presencia, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Y es claro, sin santidad nadie te verá. Ayúdanos, oh Dios del cielo, Dios de misericordia, Dios de toda gracia. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, nuestra humanidad. Revélate a nuestras vidas, ayúdame a explicar y ayúdanos a entender, y que podamos crecer, Padre, para comprender y para adorarte como solo tú mereces, porque tú eres digno de todo honor y de todo reconocimiento. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a continuar. Vamos a darle lectura. Recuerde lo que hemos estado estudiando. Vimos en el Salmo 119, verso 130, que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hemos estado hablando este versículo porque nos da pie para el estilo de predicación, el sistema de predicación que usamos es basado en la exposición de la palabra de Dios. Y vamos a Éxodo
3, tiene un subtítulo allí, Éxodo 3. El domingo que acaba de pasar hablamos de el llamado irresistible de Dios. Dios así trabaja con nosotros, Dios nos llama. Y vamos a leer aquí precisamente del llamamiento de Moisés. Pero no me voy a enfocar en esta meditación, en este estudio, en Moisés, sino en el Dios que se revela en esta teofanía, en esta manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, en el monte Horeb, a Moisés, su siervo. Y vamos a darle lectura a este capítulo 3 de este maravilloso libro, de esta revelación que aquí el Señor se autorrevela. Éxodo capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová,
el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Que Dios bendiga este tiempo de meditación, de estudio, de reflexión de la bendita palabra, y nos haga crecer, y lo repito, en la gracia y el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amados, estamos en una etapa sin ponernos a ver las etapas pasadas, pero esta etapa que conozco de las iglesias, estamos viviendo en un tiempo de tal desconocimiento de Dios. Es grande el desconocimiento de Dios. Por eso es que florecen, hermanos, doctrinas de toda índole, porque el pueblo no conoce a su Dios. Y esto vamos a verlo en esto que acabamos de leer. Recuerde que el estilo de predicación expositiva es: se lee el texto, se explica el texto y se aplica el texto. Ya leímos el texto, todo el capítulo 3, y vemos aquí 2 personajes, la persona de Moisés y la persona de Dios, ¿verdad? En este pasaje, en esta narrativa, pero siempre se habla de Moisés en este capítulo 3, pero yo quiero que veamos los atributos de Dios, lo que Dios está mostrando que Él es, porque Él se le presenta a Moisés cuando estaba pastoreando. ¿Qué es el contexto? Moisés vivió 40 años en el palacio de Faraón en Egipto. Dios lo va a escoger a él, porque ¿quién conoce Egipto? Moisés. ¿Cuántos años vivió, le dije, Moisés en Egipto? 40 años. ¿Y por qué sale de Egipto Moisés? Ya esto es repetición rápida de la escuelita bíblica. ¿Por qué salió? Dice que pasado 40 años tuvo un deseo de ver a sus hermanos de su pueblo, porque no olvidar que él no era egipcio, él era hebreo, y cómo Dios lo salvó de manera maravillosa y milagrosa. Entonces él, al ver que uno de los egipcios castigaba a un hebreo, él fue y se le pasó la mano a Moisés y mató al egipcio y lo enterró ahí en el desierto. Después, cuando fue a verlos, vio que 2 hebreos reñían, y él se acerca a ellos y les dice: ¿ustedes por qué están riñendo? Y uno de ellos les dice: ¿qué? ¿También planeas matarnos como mataste al egipcio? Y entonces él entró en pánico y dijo: esto que yo pensé que nadie me había visto, ya se hizo público. Y tuvo que huir de Egipto por temor al faraón. Y en su huida llegó a la tierra de Madián, y allí defendió a unas mujeres de unos bandoleros, y fueron y le contaron al sacerdote Jetro de lo que Moisés había hecho. Entonces Jetro le dijo que si gustaba, si quería vivir con él. Y Moisés se quedó allí en Madián y se casó con una hija de Jetro, llamada Séfora, y ya nos narra que tuvieron 2 hijos. Pero ¿qué sucede? Que él se habituó, y cuando él ya tenía 40 años pastoreando las ovejas de su suegro, mire qué tremendo, de ser príncipe en Egipto, él acabó 40 años y él se olvidó
Para él ya la vida estaba en paz y él se amoldó, y un hombre de un temperamento fuerte, porque al grado de llegar a matar a otra persona estamos hablando que es de un temperamento explosivo, pero él aprendió. ¿Y dónde Moisés aprendió las cosas referentes al sacerdocio? Jetro, su suegro, era sacerdote en esa tierra de Madián, y él le enseñó a Moisés, y Moisés aprendió ahí en el desierto, y allí pastoreaba ovejas. ¿Quién lo estaba capacitando para pastorear un pueblo grande? Dios lo estaba preparando y capacitando, y estuvo 40 años en el palacio. Conoció Egipto, conoció el sistema. Luego estuvo 40 años pastoreando ovejas. ¿Para qué? Para pastorear Israel. Así que Dios lo llama y le dice que vas a regresar a Egipto a sacar a mi pueblo. ¿A qué lugar era el último lugar que quería ir Moisés? A Egipto, sin duda. Pero Dios lo llamó, y lo llamó con un llamado irresistible, hermano. ¿Sí? ¿Qué ocupó Dios? Bueno, vemos en la escritura, y vamos a poner por aquí la diapositiva. ¿Cómo se llama el estudio de esta tarde, de este miércoles? ¿Quién es y cómo es Dios? ¿Qué necesitamos urgentemente, hermano, en nuestro diario vivir? Conocer a Dios. Mi vida y tu vida depende mucho de que conozcamos a Dios, y debemos conocer fielmente a Dios para darlo a conocer, hermano. ¿Cuál es el problema ahora? Sí se predica de Dios, sí se habla un evangelio, pero la mayoría, el porcentaje alto es que predican a un Dios que no conocen, al Dios de su imaginación, no al Dios de la Biblia. Y Dios se reveló. La Biblia es la autorrevelación de Dios, hermano. Dios se muestra. Y no solo se mostró en el Antiguo Testamento, sino que se hizo carne, y Él vino y estuvo en medio de nosotros, el Emmanuel, Jehová con nosotros. Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo tenemos que ser? Como Dios, hermano, pero en sus atributos comunicables, y vamos a ir viendo un poco más de eso. Entonces, ¿quién es y cómo es Dios? Eso es importante. Hermano, hermana, tú que me escuchas, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y muchos no lo conocemos por falta de dedicación, de acercarnos a Él, de buscarlo, de anhelarlo, decirle: Señor, te quiero conocer. Como Pablo el apóstol decía, que él lo dejaba todo con tal de conocer a Dios, del conocimiento de Dios, porque en la medida que nosotros conozcamos a Dios, vamos a tener victoria en toda la vida que nos toque vivir aquí. Vamos a vivir en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Pero es muy importante, amados hermanos, que conozcamos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo con Dios. Porque muchos hablamos de la oración, decimos: pero ¿para qué es la oración? Para pedirle a Dios. Es para conocer a Dios primeramente. Porque Dios en la oración, hermano, Él habla y nos escucha. Dios nos escucha, y lo leímos en la lectura que acabamos de tener. Dios quiere tener comunión con nosotros, y quitó el pecado que había en nosotros, que nos separaba de Él, y podemos entonces entrar en un lugar y entrar en nuestro aposento y hablar con Dios, y Dios se revela en nuestras vidas. Pero usted tiene que cotejarlo con la Escritura, no sea que le esté hablando otra cosa que no sea Dios. ¿Quién es y cómo es Dios? Vemos aquí una imagen que leímos: Moisés y la zarza ardiendo, la zarza ardiente. Nos vamos a referir, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Y qué es lo que le llamó la atención a Moisés, que acabamos de leer? Que se le apareció el ángel de Jehová. Se llama una teofanía. El ángel de Jehová es Dios que se mostraba en el Antiguo Testamento. También vemos que hay cristofanías. Si teofanía es la visita de Dios al hombre, cristofanía también es una visita de Cristo en el Antiguo Testamento
a los seres humanos. Se le apareció Jehová en una llama de fuego, dice, en medio de una zarza, o sea, un abrojo como espinas, de donde se dice en los estudios que es de la planta de la zarzamora, pero que estaba allí en el desierto. Usted sabe que en el desierto la vegetación es típica, es más fuerte, más seca, se constituye de muchos bejucos, de cosas así. ¿Y qué es lo que le llamó la atención a Moisés? Que había un grande fuego en esa zarza. ¿Y qué dice? Que la zarza no se consumía. ¿Cuántos saben que para que un fuego se mantenga debe estarse consumiendo un combustible? O sea, se debe haber la combustión. ¿Y qué es lo que sucede con algo de madera, con una zarza, con un arbusto? Iba a llegar el momento que el arbusto se iba a consumir y el fuego ya no tendría más donde hacer combustión y se iba a apagar. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura que le llamó la atención a Moisés? Que la zarza ahí estaba y el fuego estaba allí, y él se acercó para ver ese prodigio, ese fenómeno, ese milagro, esa maravilla. ¿Qué es lo que nos enseña esta teofanía? El eterno, el yo soy. ¿Qué significa, hermano? Que Dios no necesita, ¿sí? Dios no necesita nada, Él se mantiene a sí mismo, el yo soy, el eterno. Él no necesita el aire para vivir, no necesita nada, Él es suficiente y Él estaba allí. ¿Y qué otra cosa es lo que vemos? Que Moisés se acercó para ver por qué causa la zarza no se consumía, y acercándose Moisés, Dios le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Hermanos, en esta revelación de Dios, le dije que no vamos a hablar de Moisés. ¿De quién vamos a hablar? De Dios. Primero, ¿qué es lo que muestra la zarza? Que Dios es autosuficiente, que Dios no necesita nada. Esto es lo que le está mostrando a Moisés. Y luego Moisés iba a acercar y le dice: detente y quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas. ¿Por qué la tierra se había convertido en tierra santa? Por la presencia del Santo, Santo, Santo. ¿Sabe que no me puse de acuerdo con el ministro de alabanza y estuvo cantando de qué? Abre mis ojos, oh Cristo, y contemplar tu santidad. Lo único que le pedí fue el último canto, le dije: quiero que ministres por conocerte, porque de eso Dios me puso, me inquietó, y me mostró el Señor que una de las condiciones que está haciendo daño en la iglesia, hermano, y en verdad es que si usted viera desde la perspectiva de los líderes de las iglesias, uno se desespera que la gente no conoce a Dios. Lo último que es requisitable, lo último que la gente quiere es ser discípula, hermano. Tú le hablas de estudiar la Biblia, de discipulados, y no tienen apetito, no quieren la palabra, no hay deseo de la palabra, porque el enemigo de nuestras almas tiene un trabajo, una estratagema, nos quita el tiempo. Ya no hay tiempo para leer, para orar, para conocer a Dios, para leer sus cartas, para buscarlo a Él en las Escrituras. Y en verdad es desesperante, hermano, porque vemos la iglesia y no crece en el conocimiento, no crece en la gracia. Vemos que un problemita los ahoga. ¿Por qué? Porque si usted conociera que su Dios es el Todopoderoso, amado, pero no que lo oyó, no, que Dios se lo mostró a usted, se hizo carne en su vida, y cuando usted enfrenta un problema, sabiendo que Él es proveedor, ¿usted cómo va a estar? ¿Qué cantamos? Mi confianza en ti pondré. Hermano, eso es hermoso, pero no solo cantarlo, sino decir: mi confianza está en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el Dios eterno. Él es el Dios creador. Es el Dios que oye el clamor de su pueblo. Él es el Dios de misericordia. Cuando se le muestra a Moisés, le dice: yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Amado, y eso
tendría que verse en la iglesia. Porque una de las cosas que batallamos los pastores con la congregación es una congregación deprimida, hermano. Una congregación que está allí como que ya se le acabó la vida. Y uno dice, bueno, pero ¿en qué Dios has creído? Es porque solo hablan, pero no conocen a Dios. Y aquí vemos que Dios se revela. Y en esa figura, hermano, en esa visión, ¿qué es lo que se muestra? Para ti y para mí. No voy a hablar, dije, mucho de Moisés. Yo quiero ocupar este tiempo de estudio para que veamos la figura, para que conozcamos la persona de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es luz. Vemos que es una grande llama y no necesitaba un material para mantenerse ardiendo. Él se sostiene a sí mismo. Él es el eterno. Él no necesita de nada. ¿Cuántos necesitamos a Dios? Hermano, entendámoslo. Dios no me necesita a mí. Yo sé que esto cuando lo hablo es fuerte y algunas personas dicen, pero ¿cómo? Si Dios no, Dios no te necesita a ti. Dios es Dios contigo y sin ti. Dios no es lo que nos enseña la figura. Dios no necesitó la zarza para mantenerse ardiendo. Él no necesita nada. Él es Dios. Si Él necesitara algo en ese momento, Él dejaría de ser Dios. Hermano, tenemos un Dios que no necesita, que Él da. Así que vemos en esta revelación que Él no necesita nada. ¿Qué otra cosa se revela a Dios aquí en este capítulo 3 que leímos por completo? ¿Qué le dijo a Moisés? No te acerques. Y si te vas a acercar, santifícate, porque yo soy santo. Hermano, mire, y a mí, no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. A mí me gustó mucho ver a Dios proveedor, ver a Dios omnipotente, ver a Dios omnipresente, pero hay temporadas en que no me agrada mucho hablar de la santidad de Dios. ¿Por qué? Recuerde, hay atributos comunicables. ¿Qué significa? Dios es santo y nosotros debemos de ser santos. Dice ahí en Levítico una predicación que le puse el mandamiento olvidado: sed santos porque yo soy santo, y lo vuelve a repetir el Señor en el nuevo pacto. Hermano, y a veces a mí no me agrada mucho ese atributo de Dios. ¿Por qué? Me gusta que Él es omnipotente, pero nosotros no somos omnipotentes. Tenemos algunas gracias y virtudes poder, pero que Él nos da con un propósito específico. Él que le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque Moisés dice, ¿cómo voy a ir y cómo voy a llegar? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. Bueno, con esa vara verás mi gloria. Y vemos las maravillas que hace Moisés con esa vara. Pero ¿a cuántos se les dificulta un poco hablar de la santidad? Porque luego cuando empezamos a hablar de la santidad nos tachan de ¿qué? De religiosos. No, es que son religiosos y que la santidad. Hermano, la santidad es un atributo comunicable. Es más, el Padre nos dice que nosotros debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nosotros ya se nos reveló la santidad de Dios, que es apartado, inmarcesible, es santo. Y nosotros debemos acercarnos a Dios con... ¿Qué le dijo a Moisés? Acércate, pero con reverencia. ¿Cuántos han visto en películas, en lecturas, que esta costumbre aún entre religiones, los musulmanes, ¿qué hacen cuando entran a su mezquita a orar? Se quitan el calzado de sus zapatos, porque para ellos tienen un concepto de Dios de santidad. A mí me llama la atención esos grupos. Entran y se postran en el piso y dicen, ¿por qué en el piso? Porque no hay otro lugar más bajo, porque para ellos ese Dios al que ellos alaban y reconocen es el alto, el más alto, y ellos clavan su cabeza, la ponen en el piso porque no hay otro lugar más bajo, que es en señal de humillación. Y es lo que Dios le dijo a Moisés: humíllate, quítate el calzado de los pies y reconoce que el que está delante de ti es el Dios santo, santo, santo. Amado, tenemos un Dios
que es santo. ¿Y cómo debemos dirigirnos a Él? Ese es uno de los problemas en la iglesia, en la manera de vestir y de venir vestidos a la iglesia del Señor. Pero eso es muy religioso, hermano. Entonces no hay conocimiento de Dios. Porque el temor de Dios, que Él es santo, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo hablo? Si yo entendiera que el Dios al cual yo digo que sirvo es santo, 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 yo no sería tan irreverente. ¿Cuántos entendieron esa parte? Él se está revelando, ¿o no? ¿O queremos saber de Moisés? No, hermano, para saber de Moisés no necesitamos mucho. Él es hombre como nosotros. Al que necesitamos conocer es al Dios de la gloria, al que se sostiene a sí mismo, al que no necesita nada, al que es luz, y que el primer punto que vimos en su revelación dice que Él es santo. ¿Cómo debemos de ser nosotros, hermano? Santos en toda vuestra manera de vivir, no nada más en la ropa. Santos en toda vuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos, nuestra manera de venir con reverencia a la casa de Dios, porque nosotros invocamos su presencia. Y al venir su presencia, este lugar deja de ser un lugar. O sea, ahí en el desierto de Madián, ahí en el monte de Dios, en el monte Horeb, ¿por qué se dice que fue al monte de Dios? Recuerde que él ya está escribiendo historia pasada. Ya Moisés escribió y se le llama el monte de Dios porque allí se le apareció Jehová. Y él, cuando ya está escribiendo, le pone el monte Horeb, el monte de Dios, el monte donde él tuvo esa teofanía, esa revelación de Dios. Así que cuando nosotros venimos a este lugar, usted y yo debemos creer algo: que Él desciende, que Él está, que Jehová está aquí. Jesucristo dice: yo he aquí, nos manda la gran comisión, que es hacer discípulos, bautizándolos, predicando, enseñándole todas las cosas que nos ha mandado, y que Él promete estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando nosotros preparamos esto, nosotros nos disponemos, hacemos la oración y le decimos: Señor, desciende a este lugar, que se haga un Betel, una puerta del cielo. Y ahora, ¿cómo es que nosotros debemos estar en su presencia, hermano? Quita el calzado de tus pies, humíllate, entiende que estás en terreno santo, en tierra santa, hermano, porque Él santifica las cosas. ¿Y cómo debemos estar en el templo? Con reverencia, con atención. No es nada más venir como si fuera Dios mi cuate. Ese es uno de los problemas que tenemos los latinos y sobre todo los mexicanos. Nos acercamos a Dios como si Dios fuera nuestro cuate. No, hermano, Dios no es nuestro cuate. Él es el hacedor, Él es el alto y sublime, Él es el creador. Y nosotros debemos accesar ante su presencia, sí con confianza, sí con alegría, pero con reverencia. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué otra cosa le dice? Yo soy el Dios de tu padre. ¿Sí le dice así? En el verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacobo. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque estaba en la revelación, en el conocimiento, que el que veía a Dios moría. No podías mirar a Dios y mantenerte vivo. Y él tuvo miedo cuando Dios se le revela. Ahora, ¿cómo se le reveló Dios, hermano? ¿En qué idioma? Pues le estaba hablando en hebreo de una manera que, audible. Vemos que fue una revelación especial, pero en esta revelación que se le da a Moisés, nosotros debemos tomarla también, porque es Dios autorrevelándose. ¿Qué es lo que Él le muestra a Moisés y a todos los que íbamos a leer y a escuchar esta palabra? Que Dios se sostiene a sí mismo, que Dios es santo. ¿Y qué le aclara a Moisés? Moisés conocía la historia de Abraham, la historia de Jacob, de Isaac y la historia de Jacob. Él la conocía. ¿Qué le está aclarando Dios en esta revelación? La inmutabilidad de Dios. Le dice: yo no soy otro Dios. Yo soy el mismo Dios de Abraham,
Soy el mismo Dios de Isaac y soy el mismo Dios de Jacob. No es que era otro Dios o un Dios nuevo, como vamos a ver más adelante. Porque hoy la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento, ese ya se fue. Usted no tiene idea de cuánta gente cree que el Dios que hizo los cielos y la tierra ya la hizo y se fue a su espacio. No lo conocen. Pero aquí, ¿qué le está revelando Dios a Moisés? Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Soy el eterno. Yo soy el Dios de Abraham. ¿Y qué otra cosa le dice? Yo no miento. Soy Dios de pacto. Y la promesa que le hice a Abraham, por eso estoy aquí. Porque Moisés y su pueblo eran del linaje de Abraham y Dios le había hecho promesa a Abraham y le dijo: te bendeciré, ciertamente te bendeciré. E iba a bendecir todo lo de él. Y dice: y aquel que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Así que la promesa, el pacto abrámico, Dios es Dios de pacto, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos? Mire, esto es uno de los atributos que te debe de dar paz. ¿Qué cosa? La inmutabilidad de Dios. Dios se los dice a los sacerdotes en Malaquías. Le dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso no habéis sido destruidos. ¿Por qué no los había destruido? Porque ellos estaban dentro de la promesa. ¿Lo merecían? No, pero Dios cumple sus promesas. ¿Alguien entiende esa parte? Hermano, es la inmutabilidad de Dios. Yo alabo a Dios por eso, hermano, porque confío que Él no va a cambiar. Mire, usted cambia, yo cambio. Los que decían amarnos ya cambiaron muchos, porque el hombre es maleable. El hombre es según como le soplan los vientos. Cuando hay dinero, que dice: ay, todos nos amamos y somos familia. Y se escasea el dinero, ¿y qué pasa? Cada quien saca su machete, su hacha, su puñal y dice: cuidado porque eso es mío. No te acerques mucho. Pero Dios, ¿qué, hermano? ¿Qué es lo que nos dice del amor en 1 Corintios 13? Que el amor nunca deja de ser. Yo amo a ese Dios, hermano, porque yo sí cambio. ¿Alguien entiende eso? ¿O nada más yo soy aquí el pecaminoso? Yo sí cambio, hermano. Soy maleable. O sea, pero Dios, ¿qué? Es inmutable. Él no cambia. ¿No debería darte alegría esa revelación de ese atributo de Dios, hermano? Mira, pasarán los años, los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, y Él te dijo: con amor eterno te he amado. Dios es inmutable. ¿Cómo van hasta aquí, hermano? ¿Qué estamos viendo de la revelación de Dios? ¿Se da cuenta que no estamos viendo a Moisés? En esto que siempre se predica de Moisés, y no es malo, es bueno, ¿sí? Pero aquí Dios me llamó la atención que Él ahí se le revela a Moisés y a nosotros también, que Él no necesita nada para mantenerse, que Él es santo y Él santifica. ¿Qué más? Y que Él es el Dios que creó el mundo y a todos nosotros. Y que Él, como dice en Hebreos y dice a través de toda la palabra, que Él es el mismo de ayer. ¿Qué significa que Él es el mismo? Inmutable. Dice: lo que le prometí a Abraham, Moisés, por eso estoy aquí. Porque yo le dije a él que sería bendito y que yo le iba a bendecir. Somos del linaje, porque no por sangre, es por el pacto de la promesa. Y Él le dice: yo soy el Dios que bendije a Abraham, que guardé a Abraham. Soy el Dios que bendije a Isaac, y soy el Dios que bendijo a Jacob, y soy Dios de vivos y no de muertos. Porque Él no le dice: yo era el Dios de Abraham. Él le dice: yo soy. ¿Y qué le está asegurando a Moisés? Así como estuve con Abraham, así como estuve con Isaac, así como estuve con Jacob, así estaré contigo. Y Dios se lo dice también, el Dios que no cambia, se lo dice a Josué cuando Moisés muere a los 120 años, porque estuvo 40 años en el palacio, le dije, 40 años aprendió a pastorear
Él dijo, ay, aquí ya me quedé, ya la llevo bien, 80 años y todo feliz, mi suegro me ama, yo lo amo, mi esposa me ama, etcétera, etcétera. Pero llega Dios y le dice, bueno, se acabó el tiempo de escuela, el tiempo de teoría, ahora vas a pastorear a Israel en el desierto, otros 40 años, hermano. Y él muere a los 120 años de edad y Dios levanta a Josué y le dice, el Dios que no cambia, les dice a Josué ahora, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Aleluya. Hermano, y Él te dice, como yo he estado con todos ellos, te dice a ti hoy, esta tarde, así mismo estaré contigo. Yo soy tu Dios, nunca te desampararé, porque Él es el Dios inmutable. Él es el Dios que ¿hay algo imposible para Jehová? Sí, Él es imposible que mienta. Él, si te lo prometió, te lo cumple. Él es el Dios de pactos. ¿Cuántos alaban hasta aquí el nombre de nuestro Dios? Él le había hecho promesa a Abraham y le dijo, por la promesa que le hice a Abraham, es que ustedes los voy a sacar de esclavitud de la tierra de Egipto. Y luego le dice en el verso 7, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Dónde está Dios, hermano? Arriba en los cielos. Pero Él, sus ojos, atalayan toda la tierra. ¿Qué atributo de Dios es este? Que Él está allá y está aquí. Omnipresencia. ¿Se da cuenta en la revelación que estamos viendo? Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Y usted puede orar aquí y su esposo está trabajando y usted dice, Señor, guárdalo, Padre, porque tú eres Dios de lejos y Dios de cerca. Esa es la omnipresencia de Dios. Dice Dios a Moisés, yo he visto lo que sufre Israel en Egipto. He visto cómo lo maltratan, yo lo he visto. Pero en su momento, cuando Israel clamó a Él, dice, yo he oído. Hermano, y Él dice que Él visitó a Israel en Egipto y Él vio cómo estaba todo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es autosuficiente. Tenemos un Dios que es santo y santifica. Y tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios de pacto. Y tenemos un Dios que está presente. Hermanos, Él está aquí. Puede sentir. Él es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Él está aquí, hermano. Usted tiene que aprender que cuando viene al templo, este lugar cambia por la presencia de Dios. Y yo me hallo allí orando y diciéndole, Padre, manifiéstate a mi vida y manifiéstate a la vida. Señor, abre nuestros ojos que podamos palparte. Señor, yo te quiero conocer, quiero aprender de ti. Señor, tócame, te necesito. Yo sé que tú eres el hacedor de maravillas. Yo sé, Señor. ¿Qué te muestra esto? Dice que Él oyó el clamor de Israel. Hermano, y solo el clamor de Israel. Él dice, clama a mí y yo te oiré y te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Dice cosas que no has subido, dice en corazón de hombre, cosas que tus ojos no han visto, hermano. Son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le buscan, para los que le aman. Pero si tú no tienes hambre de Dios, no tienes sed de conocerlo, tú tienes que acercarte a Él y decirle, Señor, te quiero conocer. Señor, te amo. Hermano, pongamos el ejemplo. Cuando éramos novios, ¿se acuerda que usted fue novio o novia? Algunos dicen, ya se me olvidó. Pero ¿qué querías conocer? ¿Todo de ese muchacho o todo de esa muchacha? ¿Por qué? Porque había un amor, aunque sea carnal. Pero ahora que decimos que el amor de Dios está en nosotros, amados, debe haber un deseo de conocerlo a Él. ¿Cómo es nuestro Dios? Así que nuestro Dios es ¿qué? Es autosuficiente, es luz, es eterno, es santo y santifica. ¿Qué más? Es la inmutabilidad de Dios. Yo amo ese atributo de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que me perdonó de mi pecado y me dio vida eterna, no me la va a quitar ni me la va a arrebatar, porque Él lo que prometió, Él lo da. Él no cambia. Él no es que hoy te amo, mañana no. Nosotros sí tenemos ese problema, pero Dios no. Y que Dios es el Dios de misericordia, hermano.
Él tiene misericordia. Él, cuando se le revela también a Moisés, cuando le pide conocerlo, le dice: yo soy Jehová, lento para la ira. ¿Y qué más le dijo? Grande en misericordia. Le dice a los que pidieron: Señor, revélate. ¿Cuántos pueden decir porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Hermano, porque no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Yo he sido malo y he hecho cosas malas. Usted dirá: como mundano, sí, pero también como cristiano, hermano. Yo batallo muchas veces. ¿Qué es el problema que tengo? Le dije, cuando veo que Él es santo y que nos manda que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen: no está solo, pastor? Yo también batallo con eso. Mal hablado, mal pensado, mal hablada, mal pensada. O sea, ponemos nuestras manos donde no debemos de ponerlas, nuestros ojos donde no debemos de ponerlo. ¿Y eso es qué? Eso es inmundicia, eso no es santidad. ¿Por qué no se predica la santidad? Porque nadie quiere, hermano, decir: no, es que de lo de la santidad, mira, déjalo aparte, otro día vamos a hablar de ello. No, hermano, porque en la revelación nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Qué vemos aquí? Dice: he oído, dice en el verso 7, he visto, he oído su clamor. Hermanos, ¿cuántos les gusta eso? Clama a mí. ¿Cuántos entienden que tenemos a un Dios que ve y oye? Y solo eso no, tenemos un Dios que es movido a misericordia. Hermano, tenemos a un Dios todopoderoso, pero ¿sabe qué? Él se mueve a misericordia. Así que cuando tú estés en aflicción y tú conoces que tu Dios es un Dios de misericordia, ¿qué debes de hacer? Clama. Dile: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dile: Señor, mira, estoy fundido, estoy quebrado, ayúdame, manifiéstate a mi vida. Y pides con fe, sabiendo que el Dios que se reveló, que vemos aquí, es un Dios que ve y que oye el clamor de su pueblo y es movido a misericordia. ¿Por qué estás así, como si tu Dios no te oyera? ¿Por qué vives como si tu Dios no te amara? ¿Por qué vives como si tu Dios, al que tú sirves, amas, adoras, alabas, bendices y glorificas, no fuera grande en misericordia? Amado, acércate a Él. Amada, acércate a Él. No es que mi problema es muy grande. Yo les digo: más grande que Dios, entonces sí, mátate mejor. Pero hermano, ¿habrá algo mayor que nuestro Dios? No. Mira, Dios nos saca de todos los problemas, pero hay que pedir y pedir con fe. ¿Y cómo es la fe? Es el conocimiento de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Es bueno. Nuestro Dios, hermano, Él escucha el clamor de su pueblo. Él ve, dice que Él estuvo allí en Egipto y ellos ni cuenta se dieron. Dios conoce tu problema, Dios conoce tu aflicción. Dios está allí en tu casa y te ve tu sufrimiento, ve el sufrimiento, ve los maltratos, ve la injusticia. Y dice Dios: clama a mí, yo te voy a hacer justicia. Aleluya. Pero ¿por qué vivimos como si Dios no escuchara? ¿Sí recuerdan que nos han platicado una ilustración de Martín Lutero, el sacerdote alemán que transcribió la Biblia al idioma alemán, al idioma del pueblo, y luego se casó con una monja? Y llegó un día de gran opresión sobre él y entró en depresión. Y dice que estaba allí entristecido y su mujer lo vio. Y se vistió de luto, de negro, y ya andaba allí. Y él, cuando la vio de luto, reaccionó y le dijo: mujer, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Y no supe. Y su mujer siguió trabajando y le dijo: se murió Dios, dice. Y esa hora le dice: ¿qué? Blasfemas, Dios es eterno, Él no puede morir. Dice: ¿y entonces por qué estás como si Dios se hubiera muerto? Amado, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree que Dios tiene poder para sacarlo del hoyo? Entonces, ¿por qué vive así? Levántese y diga: mi Dios me oye, mi Dios, voy a clamar a Él, voy a ayunar, voy a buscar su rostro, me voy a arrepentir, voy a humillarme y le voy a decir: Señor, perdóname, porque esto que estoy pasando está en tu plan para que yo me humille
Hoy me ministraba el Señor anoche en la madrugada, dice, humíllate, sé humilde, porque el requisito para no prosperar en esta vida cristiana es ser soberbio. Y me cuentas cómo te va. Pero al humilde, Dios lo levanta, Dios le abre camino, pero al soberbio Dios lo mira de lejos. ¿Y cuántos batallan con la soberbia, hermano? ¿Cuántos batallan con la falta de humildad? Dios le dijo a Moisés, Moisés, sin zapatos, quítate los zapatos, quítate todo lo que estorbe, tienes que ser santo para que puedas estar en mi presencia. ¿Se da cuenta? Pero no queremos pagar el precio de la santidad. Hermano, quítese el calzado de sus pies, quítese todas esas cosas mundanas que causan separación entre Dios y nosotros. Me voy a apurar. Dice ahora el verso, dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Ahora voy a estar aplicando por cuestión de tiempo. Así como le hizo a Israel en Egipto. Dice que oí su clamor, vi su condición. ¿Y qué dice que hizo él? Descendió ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios. Amado, ¿usted cree que Dios no tiene poder o que ya lo que él hizo en Egipto ya no lo va a hacer aquí? ¿Cuántos han oído que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Y es el Dios que hoy también te va a escuchar tu aflicción y va a descender una vez más y te va a sacar de esclavitud, de esa opresión que tienen contra ti. Sí, porque el diablo también tiene siervos y siervas que te están allí opresionando y maldiciendo y esperando que tú también caigas y no puedas salir de la opresión. Pero tenemos un Dios de misericordia. Dice, he visto la aflicción. ¿Cuántos se gozan en eso, hermano? ¿Usted cree que Él es omnisciente? ¿Usted cree que Él sabe su condición, hermano? ¿Usted cree que Dios sabe todo lo que con que usted está batallando? Señor, es que tú no sabes lo que sufro. Entonces usted no conoce este atributo de Dios. ¿Cuál? Omnisciente. Hermano, Dios no sabe lo que usted está batallando. Sí, el que no sabe es usted. Porque si supiéramos, encontraríamos la salida más fácilmente. Y he descendido, dice, y no solo para librarte de los egipcios, sino para meterte a una tierra buena. ¿Qué más dice? Buena y ancha, a tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Pues dice, leche y miel, yo no lo creo. Si tú no lo crees, desde ahí ya estás bloqueado, porque tienes que tener fe. ¿Sabes qué? Mi Dios no solo me va a sacar de esta situación, sino que me va a meter a una buena tierra, a una buena situación. Uno nada más dice amén, y hasta con miedo dice amén. No, hermano, ¿en qué Dios cree usted? ¿Mi Dios qué? ¿Cuál es esa que cantamos? Mi Dios es... Pero aparte dice, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier... Hermano, lo que cantamos debemos de vivirlo, debemos de entenderlo. Y no para cosas malas o para enseñorearnos de los demás, no. Es porque Dios es bueno. Y cuando nosotros recibimos los beneficios de Dios, ¿cómo debemos ponernos? ¿Soberbios, vanagloriosos? No, humildes. Yo no sé dónde encaja esa palabra, pero en la madrugada Dios me bombardeó, no pude dormir porque Él me hablaba de la humildad, de la humildad, de la humildad. Digo, Señor, sí te entiendo que debo ser humilde. Verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermano, clama a mí. ¿Quién dice? ¿Qué se revela aquí? Que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Usted clama aquí, en esta latitud del mundo, y Dios, ¿dónde lo escucha? Dios lo escucha. Pero ¿cómo Dios escucha una oración que yo hago aquí en esta parte del mundo? Porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, hermano. Todo lo sabe. Entonces yo puedo confiadamente hoy en este momento clamar y decirle, Dios mío, ayúdame, socórreme. O tengo que ir a un lugar especial para que el Señor me escuche.
No, ellos estaban en tierra enemiga, ellos estaban esclavos en Egipto y ellos clamaron. ¿Y qué dice la Escritura? Los hijos de Israel. Hermano, los hijos de Dios cuando claman, Dios escucha, porque Él es un buen Padre y Él está presente y Él inclina su oído. Y aquel que conoce a Jehová, ¿qué me interesa a mí para la iglesia y para mi vida, hermano? Que conozcamos a Dios, porque eso marca la diferencia. Yo le digo a muchas personas cuando me dicen, le digo, ¿y qué? ¿Cómo estás? Mal, pastor, es que, no, hombre, tengo unos problemas grandísimos y me preocupa. Yo digo, bueno, ¿qué Dios ha creído? Vuelvo y repito, si tu problema es más grande que Dios, busca el árbol más grande y fuerte que encuentres, hermano, y cuélgate. Sí, se lo digo así para desafiarlo. ¿Qué te pasa? No, hermano, es que tal pareciera que no hay Dios. Que tenemos un Cristo de esos que tienen ahí en la iglesia católica, ahí pobrecito, todo famélico y clavado en una cruz. No, el Cristo que tenemos se levantó de la tumba. El Cristo que tenemos, hermanos, el poder del Espíritu Santo lo resucitó de los muertos. El Cristo que tenemos está sentado a la diestra del Padre en majestad, honra y honor y gloria, y es digno de toda adoración, y Él es el poderoso, el todopoderoso. Hermano, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es nuestro Dios? ¿Por qué la iglesia está como está? Porque no cree, porque no conoce a Dios, porque tienen a un Dios no conocido. Y luego llega cualquiera predicando cualquier doctrina y se van a seguirlo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Se van con cualquier milagrero, hermano, con cualquier lobo disfrazado de oveja. Ven por tanto ahora, le dice, mire, Dios escuchó el clamor de Israel. ¿Y qué le dijo a Moisés? Porque a Moisés lo tenía el Señor preparando como instrumento. Le dice, Moisés, ya es la hora, ya el pueblo clamó y te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos a este otro punto, que nos dé tiempo. Sí, faltan 10 minutos. Entonces Moisés, mira, cuando Dios lo llama, ¿qué es lo último que quería Moisés? Le dije, 40 años en el palacio, salió huyendo de ahí, de Egipto, estuvo ya 40 años en paz, pastoreando con su suegro y su esposa y todo, feliz. Y ahora llega Dios y le dice, Moisés, vas a ir a Egipto de regreso. No, Señor, búscate otro. Yo aquí no la voy a hacer. ¿Qué no sabe? ¿Quién soy yo? Le dice. Hermano, muchas veces cuando estamos en vicisitudes de ese tamaño, en desafíos de ese tamaño, no, Señor, pero es que ¿quién soy yo? Hermano, si aquí la Biblia no se trata de quién eres tú. En Isaías dice quiénes somos nosotros sin Cristo. Desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies somos una hinchada y podrida llaga. No se trata de nosotros. Nosotros no podemos ni pudimos hacer nada, hermano. ¿Qué le dice Dios? Cuando dice Moisés en su argumentación, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y mira lo que le contesta Dios. ¿Qué parte no entiendes, Moisés? Que el que te está hablando es el Dios del cielo, que el que te está hablando es el que se presentó a ti en esta teofanía, en esta imagen, en esta visión. ¿Qué no entiendes? Que el que te está hablando es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, el Dios que ordena las Pléyades, los Oriones, el Dios que hace el mar y todo. O sea, ¿qué parte no entiendes? Dile que está a tu lado, voltea a verlo así diciendo, ¿qué parte no entiendes? Que no eres tú, Moisésita. Que no eres tú, Moisésito, no eres tú. Tú no vas a poder sacar a nadie si ni tú pudiste solo salir. ¿Y qué le dice? Ve, porque yo estaré contigo. Y después cuando Moisés iba a cualquier lado, Dios se airó contra ese pueblo idólatra, pagano, y le dice, mira, ve y mi ángel irá con ustedes, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés dice, si tú no vas con nosotros, yo no voy. ¿Qué había aprendido Moisés ya en esta segunda etapa de su vida? Que, hermano, como decía José en la cárcel, dice, y prosperaba José en la cárcel, dice, porque Jehová estaba con él. Y Dios le dice a Moisés, ve. ¿Y pero a dónde? Ve, porque yo voy a ir contigo. Aleluya.
Hermano, ese es el Dios que tenemos, no es el Dios que te manda y como dicen los curas de la Iglesia Católica, ve con Dios. No, Dios va contigo, Dios camina contigo. Tenemos un Dios así, Él es así. Tenemos a un Dios de amor, un Dios que no desampara a su pueblo, un Dios que no desampara a sus hijos, un Dios que te acompaña en todo momento. Un Dios que te dice, anda, ve y enfréntalos, porque tú no vas solo, yo voy contigo como poderoso gigante. ¿Y cómo puede estar contigo y conmigo a la vez? Porque Él es omnipresente. Él es nuestro Dios, que no alcanza, explotaría nuestra mente al intentar comprender toda la grandeza de nuestro Dios. Ve, le dice. Hermano, y lo mismo te dice Dios hoy, esta tarde, noche. Ve y enfrenta tus desafíos. ¿Por qué? Porque no vas solo, porque Él está contigo. Esa es la diferencia entre el que conoce a Dios y no conoce a Dios. Esa es la diferencia entre el que cree. Mi Dios es real y es todopoderoso, y eso es lo que me mantiene. Yo le digo a una persona, ¿tú debes? Me dice, sí. Le digo, yo también. Pero creo en un Dios que tiene poder para proveerme y que no siempre estaré así y que mi Dios me va a sacar, y eso es lo que cada día me levanta. Pastor, ¿usted no se deprime? No, porque creo en un Dios todopoderoso. Yo tengo problemas. Anoche no podía dormir. ¿Y por qué ha de ser? Porque tengo problemas, tengo aflicciones. Pero ¿cómo fue mi batalla? En ti confía mi alma. Esa. Y ni aún la muerte, hermano. Acostado, sí, no puedo dormir. Señor, estoy siendo bombardeado, pero en ti confía mi alma. ¿Hay alguien vivo aquí, hermano? ¿Hay alguien que pueda decir, alaba, alaba? Porque tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios que no te abandona, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, no te desampararé. Amado, ¿le cree a Dios o lo hace mentiroso? Apenas llevamos un poquito. Entonces, ¿qué le dice Moisés? Pero yo, hermano, no se trata de ti, se trata del que te está enviando, del que te está diciendo, del que te dice, yo voy contigo. Así como que agarra uno valor, ¿no? Y él respondió, ve. ¿Qué parte no entiendes, Moisés? Que no eres tú el que lo va a hacer, que es el que te envió, pero quiere que tú en fe actúes. Yo estaré contigo. Y le dice lo que va a hacer por señal. Hermanos, así que en la Biblia no es de Pablo, no es de Moisés, no es de Abraham, no es de David. No se trata de quién es el personaje, se trata de quién y cómo es nuestro Dios, el omnipotente, el todopoderoso. ¿Sí estamos allí? Ok, como ven, ya no voy a acabar, pero quiero llevarte a otro punto. Vaya en su Biblia, creo que es en Hechos 17. Hechos 17, sí, es Hechos 17. Pablo está en Grecia. ¿Y qué sucedía allí, hermano? Lo que sucede hoy. Está en Atenas. Y en Atenas tenían un panteón a los dioses y tenían altares dedicados, ¿sí se acuerda? A todos los dioses, hermano. A San Judas, a San Pablo, a Santa Virgen del Cobre, a San Martín de Porres, a San esto, a San el otro, como en las iglesias hoy día, hermano. Tú dices, pero en las iglesias evangélicas no. En las iglesias evangélicas también están llenos de dioses. Tienen al Mamón. Mamón es el dios del dinero y de las riquezas. Y en las iglesias evangélicas, ¿qué predican? Dale 500 y el Señor te va a dar 5,000. Eso es mentira. Dios no trabaja así. Pero como no conocen a Dios, tienen al Dios desconocido. Mire, ¿cuál es la condición de la iglesia hoy día? Dios me tiene que sanar. ¿Sabe qué atributo no conocen de Dios? La soberanía de Dios. Dios al que quiere, ¿qué? Sana. Es que di la palabra y Dios te va a sanar. Permíteme, ¿quién es entonces Dios, tú o Él?
Hay un desconocimiento tal en las iglesias y están haciendo un quebranto terrible sobre las iglesias, hermano. Hay un desconocimiento, ¿sí? Visiones y sueños, y Dios me dijo, sí, pero yo les digo, yo no cuestiono si Dios te habló. Lo que voy a cuestionar con la Biblia es lo que tú me digas que te habló. ¿Sí está claro? O sea, yo no cuestiono, Dios habla, hermano, líbreme que yo diga que ya Dios no habla. Sí, pero si lo que te habla contradice la Escritura, entonces ese yo le llamo el Dios de tu imaginación, no el Dios de la Biblia. No el Dios que se reveló en la Biblia. ¿Por qué Dios se reveló en la Biblia? Para que nadie venga y diga que es que Dios me dijo. ¿Qué es lo que te dijo Dios? ¿Sí estamos allí? Ok, entonces Pablo en Atenas llega, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía. Hechos 17:16. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y alguno dirá, es que los evangélicos no son idólatras. Hermanos, los evangélicos son idólatras. No todos, pero la gran mayoría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, la iglesia de los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y como oyeron que venía predicando nuevos dioses, enseguida lo fueron a escuchar, porque lo que ellos solo querían saber era de un nuevo Dios, al grado que ellos en un altar, por si algún Dios se les había pasado, tenían ese altar con el letrero, lo leemos, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice el apóstol Pablo? Hermano, esa es la condición de la iglesia hoy día. No conocen a Dios. Adoran, sí, pero adoran. Dice, ustedes adoran lo que no conocen, le dice Dios a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que conocemos. Desgraciadamente, hermano, y se sube cada personaje a un altar y toma los micrófonos y usted los oye hablar. Cuando usted tiene la doctrina de la persona de Dios, de la teología de quién es Dios, de los atributos de Dios, usted dice, esta persona ¿es premeditadamente malo o es un completo ignorante de la soberanía y la voluntad de Dios? O sea, tuercen y destruyen, hermano. Y el pueblo es destruido porque les falta el conocimiento de Dios. Así que Pablo les dice, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese es al Dios que vengo a predicarle. Y les dice, punto número 1, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. De entrada les dice, no habita en templo hecho por manos humanas. O sea, de entrada, ¿qué les dice? ¡Pum! Les derriba todos sus altares. Dice, Dios no habita ahí. Dios no está, hermano, en un aceite ungido. ¿Cuántos han oído que los evangélicos tienen aceite ungido, como los católicos tienen agua bendita? Dios no está allí. Eso es metafísica, eso es atribuirle un poder a un objeto. Eso es brujería, y eso se tiene en las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque desconocen a Dios, al Dios no conocido, hermanos, y eso es plaga ya en las iglesias. Por eso aquí me va la vida en desafiarlo a usted y a mí a que busquemos la revelación de Dios en las Escrituras y conozcamos al Dios de la Biblia, no al Dios de nuestra imaginación. Buenas noches, que Dios me los bendiga mucho y buen provecho. Hasta el domingo, Dios le bendiga. No, el sábado tenemos bautizos. Dios le bendiga.